Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esto que es el podcast en el canal de Break Spider. Como se habrán dado cuenta, estoy solo. Y no es porque Mario no haya querido venir, sino que a veces tenemos planes diferentes y él tiene que hacer cosas como trabajar en la escuela, editar ciertos videos para ciertas personas, y me alegra mucho que él trabaje en ese tipo de cosas. Entonces el día de hoy, sí, vamos a estar solos, pero eso no significa que no nos vamos a pasar bien. Así que comencemos. Bueno, seguramente estarán pensando, ¿de qué carajos vamos a hablar el día de hoy? Sé que es algo tarde, pero podemos hablar de la película de Avengers Endgame. Empecemos con lo bueno. La verdad es que la película es muy buena, es bastante buena, en el sentido de que pudimos ver todo lo que queríamos ver en una película de superhéroes a pesar de todos estos años. Fue una película que sinceramente en lo personal me hizo emocionar, me hizo llorar sinceramente, y me hizo sentir en esas épocas en las que iba en la secundaria y apenas iba estrenando la primera de Vengadores, y me acuerdo mucho de esa emoción que sentí la primera vez que vi a unos superhéroes juntos y formando una película muy padre, que para ese entonces no nos dábamos cuenta de pues la tecnología de ese entonces, como el CGI y todo ese tipo. La verdad es que con esta película los hermanos Russo se sacaron un 10, literalmente. Y no lo digo yo, sino dense cuenta. A nivel mundial se ha convertido en la segunda película más taquillera del mundo. Y sorpresivamente le gana a Avatar. Que yo, sinceramente, si me lo ponen a cuestionar, yo pensaría que ya debería estar en el primer lugar, a mi punto de vista. He visto diferentes criterios sobre esta película. Y hay algunos en los que no les gustaron ciertas cosas, pero ahorita hablamos de eso. Continuando con lo bueno, el manejo de los personajes es suficiente para cada uno. Sí nos duele ver que ya no veremos ni a Steve Rogers, ni a Iron Man, y posiblemente a Thor en muy pocas ocasiones. Sin olvidar a Scarlett Johansson como la Viuda Negra. La verdad es que es algo difícil porque, como repito, crecimos con ese tipo de películas. Y al ver que estos personajes a los que por 10 años, porque son 10 años, les hemos tomado cariño, de repente ya no estén. Pero como todos los ciclos, tienen un fin. Y eso no significa que no vamos a tener más de Marvel. Al contrario, viene la fase 4. Que aunque no lo crean hasta la fecha, aún es muy sorpresiva de lo que pueda pasar. Tenemos bastantes teorías que puede estar con la hija de Tony, con el chavito, el de Iron Man 2, el que aparece en el funeral, incluso con la misma hija de Ant-Man. Pero es algo que a mí me gustaría que fuera tomado para otros 10 años. Creo que deberían dejar el legado de los Vengadores descansar un poco por el gran fin que le dieron. Entonces, esa es mi forma de pensarlo. Ahora, otro punto bueno es que a pesar de que son 3 horas, la película no se siente. Muchos teníamos el miedo de que, es que son 3 horas, ¿cómo vamos a aguantar 3 horas? A veces nos acabamos las palomitas en una película normal porque nos embobamos. Literalmente el día que fuimos a ver la película, las palomitas se quedaron intactas. ¿Por qué? Porque desde un principio la película te atrapa. Sí, es algo lenta al principio, como toda película que te tiene que desarrollar la idea, que va a ser concluida al final, pero es algo normal, algo que tenía que ser necesario. No solamente tenía que meter de golpe todo lo que era la acción. Creo que fue un punto muy bueno el que primero nos dieron una pequeña introducción de todo lo que iban a planear, todo lo que iba a pasar, y el punto medio y el final son las mejores partes de la película. Desde los viajes en el tiempo, desde que retrocedieron en ciertas películas significativas para el mundo de Marvel. La primera de Vengadores, la segunda de Thor, la que fue la de Doctor Strange y muchas más, que nos pasaríamos horas hablando de ellos sin problema. Pero yo les recomiendo que si quieren ver bien todo este tipo de detalles, si tienen la oportunidad de volverla a ver, háganlo. Porque hay cositas que a mí me emocionaron. Obviamente hubiera querido que la película
fuera un poco más objetiva. Pero sinceramente salí satisfecho. Muy satisfecho con todo este tipo de cosas. Ahora que ya hablamos de lo bueno, hablemos un poquito de lo malo. Aunque no lo crean, esta película sí tiene cositas malas. Por ejemplo, hablando otra vez del principio, como mencioné, la película es algo lenta. Uno que es fan de toda la trayectoria de las películas de Marvel sabe que las películas son así o que pueden volverse un poco tediosas en ese tipo de aspectos. Pero para una persona que no ha seguido como tal todas las películas y que nada más fue a ver la película porque era el boom, sí se puede aburrir. O simplemente puede estar con cara de qué está pasando, por qué están haciendo esto. Y eso no está tan padre en el sentido de que sí, tu película es para cierto público, pero el éxito de una película taquillera es que todo el mundo la puede entender. Sí, tuvieron mucho tiempo para ver todas las películas, las 23, creo que son 23, 22. Pero sinceramente, eso fue un punto muy, muy difícil de tocar para otras personas. Como por ejemplo, he escuchado a lo que es Alex Montiel, a Mr. X, que son pilares en ese tipo de cosas de cómics. Alex, tanto en películas y cine, tanto Mr. X como en el sentido de los cómics, ambos se quejaron de esto, que la película era muy tediosa al principio. Que sí, después se arregla y tenemos una gran batalla al final que te deja con los sesos volados, pero ese es un punto negativo. Ahora, otro punto negativo que para mí no fue tan necesario poner fue lo del padre de Tony. Para mí, en el sentido de que sí, el personaje se está despidiendo, el personaje necesitaba valor, pero hubiera sido algo no tan necesario. Sí te lo involucran en el sentido de que viajaron en el tiempo para poder recuperar el tercer acto, pero siento que fue algo de más. Algo de más que sinceramente si no hubiera estado, la película hubiera seguido en el mismo punto. Pero bueno, hay muchas personas que sí les gustó, que sí se sintieron, tal vez no identificados, pero que sintieron que la verdad la película dependía de ello. Y pues bueno, solo es cosa de criterio propio. A final de cuentas, hablando en general de tanto bueno y malo de la película ha marcado un proceso para las siguientes películas, las que nos esperan, que después tuvimos la sorpresa de que esta no era la última película de la fase 3, sino la de Spider-Man Far From Home, que sinceramente a mí no me parece un buen punto. Me hubiera gustado más que hubiera acabado esta fase 3 tan épicamente como lo hizo la película de Endgame, pero solamente nos queda esperar a ver qué nos espera con la película de Spider-Man. Ese es mi punto de vista de la de Endgame. Es algo rápido, sinceramente puedo abarcarme mucho más, pero no sería objetivo. Hablaría como una persona amante de los cómics y me dejaría influenciar por ello. Pero como todo en la vida, hay que tratar de ser críticos en todo. Bueno, para continuar, hablemos de el desastre que nos vino a poner Spider-Man Far From Home. Desde un principio la película no me ha convencido del todo. Sí, soy gran amante de Spider-Man. O sea, amo a Spider-Man tanto que tengo un traje que hice yo mismo para vestirme en Días de Muertos. Pero esta película no me convence. Fue como lo que pasó con muchos, como Homecoming. En Homecoming sí tuvimos un buen villano, que fue Michael Keaton como buitre, pero sinceramente a mí me dejó de ver un poco. Para hacer el principio de un personaje tan emblemático para Marvel, a mí me hubiera gustado que le hubieran dado una película principal para este actor que es Tom Holland, mucho más grande o con un guión más desarrollado. Porque sí tenemos joyas como como Spider-Man 2, que la película es una joya tanto en guión como en efectos, tanto como en cast, tanto en todo, en arte visual, en todo. La película es perfecta. Y para el nivel de tecnología y de sabiduría que tendríamos a partir de ese entonces, siento yo que debería haber tenido un poco más de, no, ¿cómo podríamos decirlo? De energía o de emoción hacia el personaje.
Aunque no niego que fue interesante y fue muy grato ver al personaje junto con toda la saga que teníamos ya en el mundo de Marvel. Fue muy grato verlo al fin, porque para los que no lo sepan, en los cómics a veces el Hombre Araña tiene un punto muy importante para lo que surge después en grandes historias, que un ejemplo es Civil War. Sinceramente, en esta adaptación que tuvimos de Civil War, era necesario que metieran a Spider-Man. Era muy necesario, porque en el cómic de Civil War, cuando se hace toda esta cosa de que quieren tener controlados a los superhéroes y se separa Capitán América y Iron Man, al principio Spider-Man estaba al lado de Iron Man. Pero cuando Iron Man convence a Peter Parker de revelar su identidad y se da cuenta de que todos los villanos o todas las personas que le tenían rencor van tras él después de ello, se separa de él y termina juntándose con el Capitán América. Era muy necesario para esta película, que sí tuvo otro papel. Fue un corto lapso en el que lo vimos, pero para ese entonces ya necesitábamos verlo juntos, porque era una injusticia muy grande. Que sí, los derechos los tenía Sony, que había hecho lo que quería con el personaje. Que no me malinterpreten, las películas de Andrew Garfield, tanto la 1 como la 2, me gustaron mucho. Hubiera sido interesante haber visto a Andrew Garfield con los Vengadores. Me hubiera sido muy grato para mí. Pero las cosas pasan por algo, así que, ¿qué podemos hacer? Ahora, regresando un poco al tema, Far From Home me tiene con el Jesús en la boca, como dirían tantas madres. ¿Por qué? Porque tenemos un rollo como si pareciera la primera película, en el sentido de que el único defecto que tiene Tom Holland, no Tom Holland como tal, el único defecto que ha tenido el director en desarrollar el papel de Spider-Man con Tom Holland, es que lo ha hecho ver literalmente como un niño. Sí, en los cómics Spider-Man empieza a los 15 años, pero después de la muerte del tío Ben madura y actúa como una persona que no necesariamente tenía que tener 15 para hacer tantas acciones tan buenas o para hacerse cargo de una ciudad solo. Aquí vemos a un Spider-Man que sí, está empezando y es aceptable, pero para este entonces ya el personaje ya tiene literalmente años en este mundo cinematográfico. Y ya era tiempo para que el personaje, ya por lo menos para su segunda película, tuviera una madurez más grande o actuara más como superhéroe. Hay una teoría, hay una crítica muy grande en el mundo de que este Spider-Man se quita la máscara para todo. Y es verdad. Este Spider-Man se quita la máscara para todo. Literalmente en todas las películas, en toda la película de Homecoming, lo vemos sin máscara. Inclusive con este buitre. Obviamente porque andaba con su hija o por lo que queramos decir. Pero literalmente buitre se entera de quién es. Y en la primera película. Y sí, hay algunos que dicen sí, pero esto pasó igual en la Spider-Man 1. De Tobey Maguire. Pero aquí no se quitó la máscara. O sea, sí, el Duende Verde se da cuenta de que es Peter Parker. Pero es por una cortada. Una cortada en el brazo. Que solamente Spider-Man en ese momento podría tenerla. Y eso es un punto muy negativo para este tipo de circunstancias en las que se ve Tom Holland. Porque es una injusticia muy grande para este actor que la verdad es muy bueno. Que sí lo he visto en otras películas y el tipo es muy bueno. Es una injusticia para este personaje. Sinceramente, este tipo de actitudes que le ponen al personaje en Far From Home y en Homecoming es más infantil. Y sí, obviamente, somos una generación que ya tuvo en su momento nuestras películas y obviamente Disney se va a concentrar en darle el origen de un personaje o hacer que la juventud de ahora también se apegue a él. Obviamente sentimos injusticia porque creo que los que más esperamos este tipo de películas somos nosotros o gente más grande que llevamos años con el apego al personaje. Pero como todo, el personaje es muy grande y tienen que vender de él. Hasta la fecha lo he hecho. Muchos niños que ahorita apenas están metiéndose o integrándose al mundo de Marvel, para ellos Tom Holland es Spider-Man. Así como en nuestro momento fue Tobey Maguire.
Y para algunos, Spider-Man fue Andrew Garfield. Y es aceptable. No le puedes pedir a un niño o a las nuevas generaciones de ahorita que se obligue a ver a Tobey Maguire o a ver a Andrew Garfield. No puedes. Es como todo, para todos hay gustos. En mi caso, yo me sentí identificado con Tobey Maguire. Creo que a pesar del factor de que yo ya conocía el personaje, gracias a mi padre, Tobey Maguire me hizo darme cuenta de que el personaje era muy grande y que iba a ocupar un gran lugar en mi corazón. Pero los tiempos cambian. Entonces, ahorita que la juventud vea más que nada un poco más a Tom Holland como Spider-Man, para mí es injusto que lo hagan ver de esta manera. Que le hagas entender a la juventud de ahora que Spider-Man sí es un niño, pero que no necesariamente tiene que actuar como niño. Ahora, volviendo al punto en el que decía de que la película parece la primera, me refería en el sentido de que aquí tenemos un mundo post-Endgame, en el que aquí el apego de Spider-Man a Iron Man era muy grande. Yo siento, al ver el tráiler, el nuevo que salió apenas, yo siento que te lo quieren vender como si fuera un Spider-Man y el tío Ben. Ese apego. Siento que quieren aprovechar esa conexión que tuvo con Iron Man para que el personaje madure. Y sí, obviamente, no siempre se van a pegar a la historia original. Es de ley que nunca se apegan al 100 a la historia original. Pero seamos conscientes. En mi opinión, en lo personal, me lo tomo muy a pecho, porque es un personaje que amo. Entonces, no me gusta que quieran hacer ese tipo de cosas, pero sin embargo, hay que saber respetar el trabajo de los demás. ¿Por qué? Porque apenas es el tráiler. Y sí, no solamente yo, millones han sacado sus conclusiones. Pero solamente tenemos eso, 2 trailers, de los cuales hemos tenido muy poca información y no sabemos si es la verdadera. Porque perdón por la palabra, pero estos cabrones de Marvel siempre nos hacen la misma tontería. Bueno, no tontería, es estrategia, ¿no? Pero nunca nos enseñan como tal ciertas cositas bien en los trailers. Siempre llegamos con una expectativa de los trailers y viendo la película nos rompen la cabeza. Y es lo que quiero que pase ahorita con esta película. Quiero llegar hasta el cine y que al momento de ver la película me calle la boca. Y se escuche chistoso, pero es la verdad. Quiero llegar al cine como todo fan de Spider-Man que nunca lo voy a abandonar en todo lo que tenga que ver con él y también al universo de los superhéroes, tanto en Marvel y tanto en DC. Como todo fanático y amante de este tipo de cosas, voy a ir a ver las películas. Y al igual voy a ir a ver esta película. Y espero de todo corazón que esta película me calle y me haga sentir que en verdad están esforzándose con este tema. Ahora, tenemos otro punto que es el multiverso. Es un tema muy, muy grande. ¿Por qué? Porque, sinceramente, tanto como yo como muchas personas, hemos tenido esa fantasía o sueño de ver juntos a los 3 Spider-Mans. Y con esto nos dan esa ilusión de que pueda pasar. Obviamente, yo lo veo de esta manera. Ahora que Disney compró Fox, yo lo veo como una estrategia para que en un futuro, aplicando este punto de los multiversos, puedan unir a los Vengadores, bueno, no los Vengadores, a los nuevos Vengadores con los X-Men. Y la idea no suena descabellada. Pónganse a pensar en esto. ¿Qué pasaría si de repente aparece Krang y tienen que hacer una batalla tal vez no igual de grande que Thanos, pero ahora que ya no tenemos a los principales y a los más fuertes? Bueno, no como tal los más fuertes, tenemos a Wanda, pero ahora que no están ellos y necesitan más fuerza, ¿no sería mala idea poder hacer un viaje en el multiverso y traer a estos güeyes? No se me hace una idea descabellada. Es algo que, si llega a pasar, me volaría la cabeza. Ahora, ¿por qué tocaron ese tema del multiverso? Como muchos saben, el villano de la película de Far From Home, el principal, es Misterio. O tal vez no es villano, o te lo venden como que no es villano. Pero en los cómics, Misterio, que en este caso en la película es Quentin Beck. Quentin Beck es un personaje de los más sagrados en el mundo de Spider-Man.
ya que incluso llegó a tomar el lugar del villano más difícil que se ha enfrentado el Trepamuros. Ese personaje tiene una historia atrás muy, no digamos fea, pero muy significativa para él. O sea, al principio este güey quería ser Spider-Man. E incluso hizo un traje igual a Spider-Man. Pero cuando se dio cuenta que no podía ser igual, se volvió un villano. Y el único villano que ha podido hacer que el sentido arácnido desaparezca. Que ha hecho ver a Spider-Man con sus ilusiones cosas atroces. Y que en los cómics este personaje tiene un final muy drástico. En los cómics, por toda la tecnología que él utilizaba, termina dándole cáncer en la columna. Y cuando se da cuenta que no puede vencer a Spider-Man, se va contra Daredevil. Pero cuando Daredevil lo vence, se dispara en la cabeza. O sea, es algo que no quieres que tus hijos vean. O bueno, las mamás de antes no querían que sus hijos vean. O sea, tiene un final muy significativo. Que hasta la fecha, después de Civil War, hace una aparición como si fuera un fantasma, o no se sabe qué es. Que con gusto los puedo invitar a leer los cómics, que me parece que es en la saga de El amistoso vecino Spider-Man, algo así se llama, es que está en inglés. Cuando pueda, si es que puedo, se los dejo en la pantalla. En esa saga hace su aparición como esto que les platico, Misterio. Y es un personaje que cuando yo me enteré que iba a aparecer y que Jack Gyllenhaal iba a ser Misterio, sinceramente le vi futuro. Aún le tengo futuro al personaje, pero con la diferencia de que ahora, regresando al tema del multiverso, aquí Quentin Beck es un héroe proveniente de otro universo. Es por lo mismo que tocamos el tema de los multiversos. Y al principio no me convence. Bueno, no me convence. No es algo que yo pueda visualizar. Pero que sinceramente le estoy dando el beneficio de la duda, como en todo. Porque igual tienen sus planes, o igual como toda teoría loca, dicen que puede ser que como estaba, que hay una teoría que se le escuché a mi amigo Mau, de una página de Facebook que se llama Spider Mau número 7, hablando con él en un otro directo, él comentó esta teoría. Puede que con el primer chasquido de Thanos, Misterio apareció en Inglaterra, siendo malo. Pero como se dio cuenta que no había ningún superhéroe en ese entonces, quiso aprovechar y hacer de las suyas en Inglaterra, pintarse como un héroe tal vez para beneficio propio. Ahora, que pasaron 5 años después de que tal vez hizo todo lo que quiso hacer, y regresa Spider-Man, y regresa Nick Fury, y Nick Fury lo descubre, no tiene más que otra que seguir fingiendo ser un héroe. Y es aquí lo de donde yo creo que es el trama de la película, que cuando no logra tal vez no vencer a Spider-Man, pero hacer que él no se aleje de su camino, se va a volver el villano que tanto conocemos. Ustedes podrán decirme si creen en esta teoría, o si tienen ustedes otras teorías. Si tienen otras teorías, déjenmelas acá abajo. Me gustaría escuchar y ver qué otras teorías locas se pueden haber inventado o pensado. Pero esa es la teoría de mi amigo Mau, y sinceramente cuando la primera vez que la escuché no me sonó ilógico. Al contrario, suena muy bien planeado, y que sinceramente esa teoría me gustaría verla. Pero es algo que no sabremos hasta que la película se estrene, que no falta mucho. Estamos a mayo, faltan 2 meses. No me acuerdo si es junio o julio. Si es junio o julio, no me acuerdo. Pero lo que voy es a esto. Vamos a tocarlo en 2 puntos. El primer punto es que no sé qué esperar de esta película. Es algo que me tiene con mucha incertidumbre, porque es la primera película de Spider-Man a la que no sé qué sentir o qué esperar. ¿Por qué? Porque no sé qué vaya a venir. No sé qué vayan a hacer con el personaje. Es lo que a mí me tiene con la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con el personaje? Porque es algo incierto. Si es como les platicaba antes, que hacen esta teoría de que ahora quieren que Iron Man sea el que en su muerte haga madurar a Spider-Man, no sé qué pensar. Entonces, eso es lo que a mí me tiene con esta incertidumbre de no sé qué sentir. Y ahora el segundo punto es que si logran hacer que la película tome un sentido razonable, tenga, no sé, batallas que digas, ¿te mamaste? Sería un buen sabor para el paladar, como dirían. Sería
un gusto que me gustaría sentir. Y más que nada mi preocupación es Misterio. Este personaje que para mí es de los más significativos. Quiero saber cómo lo van a llevar. Y otra cosa, si es que este personaje pueda dar pauta a los 6 Siniestros. Que la verdad lo veo muy lejos, pero puede pasar. Entonces, es algo que me tiene con este piquito picándome las costillas de no estar tranquilo. Y pues eso es todo lo que puedo pensar de esta película. Ahora, hay algo que quisiera tocar. Últimamente se han hecho muchas teorías. Bueno, no teorías, muchas ideas de qué se puede esperar de lo nuevo que va a llegar. Sinceramente yo soy de las personas que ahorita no se está rompiendo tanto la cabeza en ese aspecto, porque soy una persona que me gusta sorprenderme. Soy una persona que me gusta llegar al cine y aún así sentirme como un niño. Soy ese tipo de personas y sé que van a pasar 10 años o incluso 15 y lo voy a seguir viendo igual. Esa es lo que me refiero. Muchas personas se han puesto a hacer teorías, demasiadas teorías, acerca de lo que viene. Y claro, podría platicárselas todas, pero ¿de qué serviría? ¿No lo creen? Fue lo que pasó con Endgame. Todos teníamos nuestras teorías. Todos. Se hizo muy fuerte al principio en los trailers del viaje en el tiempo por los detalles que nos dio el trailer. Y que al último sí se cumplieron. Pero no todo fue real, en el sentido de todo lo que se dijo. Entonces, para tener idea o simplemente imaginarnos lo que pueda venir, no sabemos. No tenemos una maldita idea de lo que pueda venir. Que debo de aceptar que una cosa que me tiene con la idea o con la pregunta de qué esperar, además de la de Far From Home, es la de Doctor Strange. Porque tal vez ustedes no lo saben, pero para mí Doctor Strange es uno de los personajes más bien hechos y tomados en este universo cinematográfico de Marvel. Debo aceptar que al principio no le tenía, ¿cómo se puede decir?, tanto apego al personaje. Acepto que en un principio soy un ignorante en el tema de Doctor Strange. Sé lo principal y es lo único que sé. Porque como todo, hay personas que se centran en todo el universo de Marvel. Sí, me interesa todo el universo de Marvel, pero a veces me voy hacia otros héroes, o a leer a los que a mí me gustan, o a los que son mis favoritos. O sea, es de ley, y es algo absurdo, que ustedes saben que Spider-Man es el principal. Que amo Spider-Man. No a Peter Parker como tal, no piensen mal, pero el trama del personaje, el mundo en el que se desenvuelve, las decisiones que debe de tomar, las tragedias que le han pasado, todo eso hace que el personaje tenga esa ricura, esa, ¿cómo decirlo?, esa satisfacción de leer cada historia. Sé que hay demasiados cómics en la historia de Spider-Man, como la historia en la que todo mundo tiene poderes del Hombre Araña. Todos conocemos la historia de Superior Spider-Man, o si no la conocen, les doy una breve historia, o bueno, un breve resumen. En Superior Spider-Man, el Doctor Octopus, o el Doctor Octavius, como le quieran llamar, tiene una enfermedad terminal en la que ya no se puede mover, en el que ya está en sus últimos días de muerte, y él no quiere morir. Entonces él crea un aparato para poder transferir su alma, entre comillas, digamos, a otro cuerpo. Y ustedes
Sé que no debo decírselos, pero lo voy a decir. Saben que es a Spider-Man a quien se lo va a hacer. Que en su intento vemos una batalla muy grande. Casi una batalla a muerte. Pero sorpresivamente gana el Doctor Octopus. Y manda su alma al cuerpo de Peter Parker, dejando su cuerpo inerte. Y la historia trata de esto. No les voy a decir el final, por si quieren animarse a leer toda la saga de Superior Spider-Man. Pero la historia trata de cómo, ahora que tiene una segunda oportunidad de vida, Octopus ocupa el manto de Spider-Man. Y cómo quiere ser un héroe. Y quiere ser un superior, un Spider-Man superior. De ahí el nombre. Entonces es una historia muy grande. Una historia que se les puedo recomendar. Y se la recomiendo. Ha sido de las pocas historias en las que yo sentí una satisfacción de leer. Y de las pocas historias que he leído y me ha hecho amar más al personaje. Ese es el sabor. Esa es la satisfacción de leer a Spider-Man. Ahora, retomando lo que decía Doctor Strange. No lo conocía tanto. Era un personaje que, pues sí, me daba igual. En el sentido de que no intencionalmente lo trataba como un don nadie. No, al contrario, sabía que tenía una importancia y había escuchado de él, pero sinceramente no me había dado la tarea de leer bien a este personaje. Cuando salió Doctor Strange, la primera, en el cines, me di la tarea de leer un poco de Doctor Strange. Si yo ya sabía que tenía un papel importante en el mundo de Marvel, aquí es donde supe que sí tenía bastante papel en el mundo de Marvel. Ahora, el actor, el señor Benedict Cumberbatch, es un fregón para hacer este personaje. Fue como esas veces que te da gusto ver que utilizaron a esta persona para el personaje. Como fue con Iron Man, como fue con Capitán América, como fue con Thor, como fue con Hulk. Que ahorita les voy a decir algo que apenas me enteré de Hulk. Pero a eso me refiero. Benedict Cumberbatch hizo un papel grandioso. Sinceramente, este señor me hizo amar el personaje. Y ahora, tuvo un gran papel en Endgame. Este cabrón, desde la primera película, la de Infinity War, nos spoileó a todos el título de la película siguiente, diciéndonos que estaban en el juego final. Y diciéndonos que de tantas realidades o posibles oportunidades que tenían los Vengadores de ganar a Thanos, solamente había una. Y que en Endgame nos dimos cuenta que él sabía, que él llevaba en su maldita cabeza que iban a ganar. Él ya sabía que iban a ganar. Y es donde toma sentido que en Infinity War él le diera la gema del tiempo. Y aunque no lo crean, hubo personas que incluso dieron a Doctor Strange por darle la gema. Que al único que hacía acepto que sí se llevara el odio fue a Star-Lord. Porque literalmente fue un imbécil en Infinity War. Pero bueno, ese es tema para otro video. Pero Doctor Strange me tiene con una paciencia muy poca. En el sentido de que quiero saber ya qué va a pasar con esta película.
si se va a enfrentar con Mordo. ¿O con quién chingados se va a enfrentar? Es el único personaje fuera de Spider-Man que me tiene con esa ¿cómo se puede decir? Bueno, con esa incertidumbre. Vaya. Ahora, tocando el temita de los que le dije de Hulk. Para muchos no fue buena idea o no lo tomaron de buena manera que Hulk se uniera como tal a la mentalidad de Bruce Banner. Algunos lo vieron como algo necesario, a otros sí les gustó. Yo fui de las personas que sí les gustó, porque en los cómics pasa. En los cómics sí pasa que Hulk y Bruce se unen. Pero apenas escuché, y esto es verdad, lo pueden buscar. Apenas escuché que la idea de hacer que Hulk se uniera con Banner fue porque para Disney le sale muy caro pagarle a Universal las apariciones de Hulk. O sea, esto fue una estrategia para hacer que Hulk, el personaje, apareciera en la película. Ahora les explicaré por qué. Universal tiene los derechos como tal de todo lo que tenga que ver con Hulk. Tanto mercancía, tanto derechos, tanto en todo. ¿Okay? Que sí formaron un acuerdo con Disney para hacer la aparición en Los Vengadores. Pero cada que hace aparición en alguna película Thor es muy caro para ellos. El hacer que Bruce Banner se uniera con Hulk fue una manera de hacer que no fuera tan caro usar al personaje. ¿Por qué? Para Universal, si alguien o Disney toma a Hulk y lo hace actuar como Hulk, de destruir y todo eso, tiene que pagarle como tal todo el derecho. Ahora, si nada más usaron la imagen, pero el personaje en la película no actuó como tal, como Hulk, tiene que pagar menos. Porque al parecer, eso fue una estrategia para que solamente apareciera la imagen y pudieran utilizar el personaje en toda la película. Porque de por sí la película fue cara. Ahora imagínense, hubiera utilizado ese Hulk de Hulk aplasta y todo, que lo vimos en los viajes del tiempo, cuando viajan a Nueva York, cuando está lo de la primera película de Vengadores. Yo al principio no había entendido por qué le dijeron a Bruce Hulk aplasta. Al principio pensé que era un chiste, pero fue más como para hacer que el personaje fuera Hulk. ¿A qué voy con esto? Vimos así el recuerdo, el Hulk de ese pasado actuar como Hulk por la primera película. Y después vimos a este Hulk así destruyendo cositas, pero así con toda la pena del mundo y todo. Y esto fue para poder seguir teniendo el personaje en la película. Para decirle a Universal, ¿sabes qué? Para que no te quejes tal vez de nada más que utilicé la imagen. Sí, mira, sí actuó como Hulk. O sea, es algo tonto, pero es verdad. O sea, yo también me saqué mucho de onda cuando lo escuché. Fue una estrategia, no sé si de los hermanos Russo o de Disney como en general, pero eso es verdad. Esta fue la estrategia para no pagar tanto Universal y la película fuera con todas las apariciones de Hulk. Que vieron que él fue gran parte de que todo el mundo regresara y de que probaran todo ese instinto. Pero literalmente estaban utilizando a Bruce Banner. Que muchos van a decir, pero si Bruce Banner es Hulk, obviamente tienen que pagar como tal.
la imagen de Hulk o el que es Hulk. No. Aquí lo único que se le tiene que pagar a Universal es la aparición de Hulk, el verde grandote destruyendo como tal. Pueden utilizar a Bruce Banner. Si nada más te dicen es Bruce Banner, pero nunca utilizan esa cosa, bueno, no esa cosa, los rayos gamma de Hulk para convertirse en Hulk, sale más barato. Entonces es algo tonto, como les digo, pues es una gran estrategia. Y por lo mismo que pudieron haber gastado en hacer que el Hulk aplastara y todo en la película, lo utilizaron para lo demás. Y creo que en su mayoría fue para la gran batalla del último. Es aquí donde te vuela la cabeza. Porque no lo había pensado. O sea, ver a Hulk con Bruce unidos fue algo chistoso, ¿no? Con eso del Hulkéate y todo eso. O sea, fue un punto gracioso de la película, sí. Pero ahora que te lo explican y que eso es lo que en verdad pasó, es un en la cabeza. Entonces, por si no lo sabían, amigos, ya se los di. O bueno, ya les di este secreto. Y muchas cositas más que han pasado con la película. Pero bueno, creo que hemos llegado al final de este podcast, en el que sí, yo sé que me trabo en algunas partes, pero a veces es difícil querer explicar todo como tal, porque no sé si les ha pasado que quieren explicar algo, pero en su cabeza está bien organizado, pero ya que lo quieren explicar, les cuesta tanto, porque saben que esa persona no piensa como ustedes. Ahora imagínense, yo, que sinceramente espero que este proyecto como tal pueda llegar a muchísima gente y me escuche, hacer que todas esas personas me entiendan el punto que quiero dar, es muy difícil. No me excuso, no me justifico. Me falta práctica. Pero con el tiempo se va a dar, amigos. Así que bueno, les agradezco de antemano que a las personas o pocas personas familiares que estén escuchando esto, amigos, y si en un futuro llegamos a tener un éxito y hay personas que se pusieron a investigar lo de antes, les agradezco mucho que me escuchen. O sea, les agradezco de todo corazón. Y díganme en la parte de los comentarios ¿qué temas les gustaría que hablara? ¿O de qué dudas quieren hablar? Yo posteriormente estaré platicando con Mario, que él también es un gran fan de Spider-Man. Entonces creo que se arman buenas pláticas con él. Y pues espero que en un futuro podamos tener tiempo con él, o que él tenga tiempo, porque gracias a Dios es una persona que tiene mucho tiempo ocupado de sus días, por trabajo, por escuela, y me alegra mucho. Entonces esperen el próximo podcast, amigos. Ahorita vamos a tener un video. Ya estoy escribiendo el siguiente video. Entonces, miren, ahorita, justamente cuando vamos a acabar, están pasando lo de los bisqueses. Así los pronuncia. En vez de bisqueses, biscuit. Mira. No, justo. En vez de decir biscuits, dicen bisqueses. Y todavía tienen el descaro de decirte que se los recomienda. Nunca lo he comprado, pero hay veces en las que sí me ha llamado la atención querer comprarlo. Pero hoy no será el día. Bueno, amigos, fue un gusto haber estado con ustedes. Gracias por haberme escuchado. Y sin más que decirles, les recuerdo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nos vemos, cuídense.